prueba de Job, un testamento de fe en la antigua tierra de Uz, donde el sol se elevaba sobre las ondulantes colinas y el viento susurraba entre los olivares. Vivía un hombre llamado Job. Su nombre fue pronunciado con reverencia, pues no solo era el hombre más rico de Oriente, sino también el más justo. Su corazón era un santuario de devoción, su vida un tapiz tejido con hilos de integridad y gracia. Para la gente de Uz, Job era una parábola viviente, un hombre que caminaba tan cerca de Dios que su sola presencia parecía irradiar favor divino. La propiedad de Job se extendía a lo largo de llanuras fértiles. Sus límites estaban delimitados por muros de piedra y sombreados por antiguos cedros. Sus rebaños sumaban 7,000 ovejas, y su lana era una fuente de riqueza que cubría la región. 3,000 camellos recorrieron sus tierras, con sus caravanas transportando mercancías a mercados distantes. 500 yuntas de bueyes araban sus campos y 500 asnos pastaban en pastos que se extendían hasta el horizonte. Sus sirvientes, demasiado numerosos para contarlos, se movían con un propósito, cuidando sus tierras y honrando la generosidad de su señor. Pero a pesar de todas sus riquezas, el verdadero tesoro de Job era su familia, 7 hijos y 3 hijas, cuya risa llenaba su hogar de alegría. Cada mañana, cuando el primer rayo de sol besaba la tierra, Job se levantaba a orar. Se encontraba frente a un sencillo altar de piedra, ofreciendo sacrificios por sus hijos. Su voz era un suave murmullo contra el amanecer. Tal vez hayan pecado en sus corazones, susurró, mientras sus manos temblaban de amor paternal. Que Dios los perdone. Sus hijos, fuertes y animosos, celebraban banquetes en sus casas, invitando a sus hermanas a compartir la abundancia. Eran días de fiesta, donde el vino fluía y la música danzaba en el aire, pero el corazón de Job permanecía vigilante, buscando siempre la misericordia de Dios para aquellos que amaba. La gente de Uz se maravilló de la vida de Job. Ciertamente, dijeron, este hombre es bendito, porque teme a Dios y se aparta del mal. Su hogar era un remanso de paz, sus campos un testimonio de la provisión divina. Sin embargo, sin que Job lo supiera, una sombra se cernía más allá del velo del mundo mortal. En los atrios celestiales, donde los ángeles se reunían ante el trono del Todopoderoso, surgió una pregunta que sacudiría los cimientos de la vida de Job. El acusador, Satanás, estaba entre los hijos de Dios. Su voz era un silbido de duda. ¿Acaso teme Job a Dios en vano? Él desafió. Lo has rodeado de bendiciones, despójalo de su riqueza, de su familia, de su salud, y te maldecirá en tu cara. El Señor, en su infinita sabiduría, permitió la prueba. Todo lo que tiene está en tu poder, declaró, pero no toques su vida. Y así se preparó el escenario para un juicio que resonaría a través de los siglos, un testimonio de la resistencia de la fe frente a un dolor inimaginable. El desafío celestial, muy por encima de las polvorientas llanuras de Uz, más allá del alcance de los ojos mortales, los cielos brillaban con la gloria del Todopoderoso. En un reino donde el tiempo no tenía poder, los hijos de Dios, seres celestiales, radiantes de luz divina, se reunieron ante el trono del Creador. Sus voces, como un coro de estrellas, cantaban alabanzas que resonaban a través de la inmensidad de la eternidad. El trono mismo era un resplandor de esplendor inaccesible. Sus cimientos estaban arraigados en la justicia y su dosel estaba tejido con misericordia. Allí reinaba el Señor Supremo, su sabiduría insondable y su poder incomparable. En medio de la asamblea, un intruso se insinuó en el atrio divino. Satanás, el acusador, cuya presencia era una sombra en medio de la luz, se acercó con una sonrisa irónica que desmentía su malicia. Sus ojos, fríos como el vacío, recorrieron la asamblea, buscando una oportunidad para sembrar discordia.
La voz del Señor, resonando con autoridad, rompió el silencio. ¿De dónde es? Él preguntó, aunque sabía la respuesta incluso antes de que le hicieran la pregunta. De vagar por la tierra, respondió Satanás en un tono lleno de burla, y de andar por ella. Sus palabras conllevaban un desafío, como si la tierra fuera su dominio, un patio de juegos para sus planes. La mirada del Señor, penetrante e inquebrantable, se fijó en él. ¿Has considerado a mi siervo Job? Dijo con voz firme, pero llena de orgullo. No hay nadie como él en la tierra, un hombre perfecto y recto que me teme y se aparta del mal. La risa de Satanás era un silbido agudo y venenoso. ¿Acaso Job te teme de balde? Él replicó. ¿No has construido un cerco alrededor de él? De su casa y de todo lo que posee, has bendecido la obra de sus manos y su riqueza rebosa. Pero extiende tu mano y golpea todo lo que tiene, y de seguro te maldecirá en tu propia cara. La acusación quedó en el aire, un desafío lanzado ante el trono. No era una cuestión del carácter de Job, sino de la naturaleza de la fe misma. ¿Podría la devoción perdurar sin recompensa? El Señor, en su sabiduría soberana, permitió la prueba, no por duda, sino para revelar la profundidad del corazón de Job. He aquí que todo lo que tiene está en tu poder, declaró, pero no toques su vida. Se había fijado un límite inquebrantable a la malicia del acusador. Satanás se fue, su forma se disolvió en el éter, ansioso por desatar su plan. La corte celestial quedó en silencio. Los ángeles observaban con gran expectación cómo el destino de la fe de un hombre resonaría a través de los siglos, un testimonio del poder de la confianza en lo invisible. En la tierra, Job continuó sus oraciones matutinas, ajeno al diálogo cósmico que había sellado su destino. El altar humeaba con el aroma de los holocaustos y el sol se elevaba más alto, proyectando rayos dorados sobre Uz. Pero en el reino invisible, las ruedas de una gran prueba comenzaban a girar, y la paz del mundo de Job estaba a punto de ser destrozada. El primer juicio, pérdida de la riqueza y de los hijos. El día comenzó como cualquier otro en Uz, con el ritmo de la vida latiendo en la finca de Job. Los sirvientes se movían por los campos, guiando a los bueyes mientras araban, surcos en la tierra fértil. Los pastores cuidaban los enormes rebaños, y sus llamadas se mezclaban con los balidos de las ovejas. A lo lejos, los camellos viajaban por rutas comerciales, cargados de mercancías destinadas a tierras lejanas. En el centro de todo estaba Job, de pie ante el altar, con las manos levantadas en súplica mientras oraba por sus hijos. La casa del hijo mayor, una enorme estructura de piedra y madera, estaba llena de preparativos para un banquete. Los hijos de Job rieron y cantaron. Sus voces fueron transportadas por la brisa, una sinfonía de alegría que calentó el corazón de su padre. Pero cuando el sol alcanzó su cenit, una sombra cayó sobre Uz. No una nube, sino una fuerza invisible, rápida e implacable. En el campo, un sirviente llamado Amós estaba guiando un equipo de bueyes cuando el suelo tembló ligeramente bajo sus pies. Se detuvo y frunció el ceño. Frente, mientras un estruendo lejano se intensificaba. De repente, una banda de sabeos, invasores de los desiertos del sur, avanzaron como langostas, con sus espadas brillando a la luz del sol. ¡Correr!, Amós gritó. Pero ya era demasiado tarde. Los invasores atacaron con brutal precisión, masacrando a los sirvientes y ahuyentando a los bueyes y burros. Amós, ensangrentado pero vivo, se tambaleó y con el corazón latiéndole con fuerza, corrió hacia la casa de Job. A kilómetros de distancia, en las colinas donde pastaban las ovejas de Job, un pastor llamado Eliab observaba el horizonte.
El cielo se oscureció, no con nubes de tormenta, sino con un brillo sobrenatural. Un rayo de fuego, cegador y feroz, brotó del cielo y golpeó al rebaño. Las ovejas se dispersaron y su lana se incendió cuando las llamas las consumieron. Eliab cayó de rodillas, protegiéndose el rostro del calor. Los pastores que lo rodeaban perecieron. Sus gritos fueron tragados por el infierno. Solo Eliab escapó, con su túnica quemada y su mente agitada, mientras se tambaleaba hacia la casa de su amo. Al mismo tiempo, una caravana de camellos de Job descansaba cerca de un oasis, custodiada por un sirviente leal llamado Zabad. El aire se volvió quieto, cargado de un silencio inquietante. Entonces, desde el este, entró con estruendo una horda de caldeos, levantando sus caballos nubes de polvo. Zabad sacó su espada, pero los invasores lo superaban en número 10-1. Masacraron a los guardias, capturaron los camellos y desaparecieron. En el desierto, Zabad, herido pero aún con vida, se arrastró por la arena, decidido a advertir a Job. El golpe final fue el más cruel. En la casa del hijo mayor de Job, la fiesta estaba en pleno apogeo. Los hermanos brindaron con copas, sus rostros se iluminaron de alegría. Afuera, el viento empezó a aullar, un gemido triste que se convirtió en un rugido ensordecedor. Una sirvienta llamada Miriam, parada en la puerta, vio una gran ráfaga de viento que barría el desierto, arrastrando escombros a su paso. Antes de que pudiera gritar, el viento golpeó la casa con la fuerza del puño de un titán. Las paredes se derrumbaron, el techo se derrumbó y las risas se convirtieron en gritos. Miriam, arrojada por la explosión, quedó aturdida entre los escombros, única sobreviviente. Job estaba en su patio, lavándose las manos después de los sacrificios de la mañana, cuando Amós irrumpió por la puerta, con el rostro manchado de sangre y polvo. «¡Maestro!», exclamó jadeando, «¡los sabeos atacaron!». Se llevaron los bueyes y los burros y mataron a los sirvientes. Solo yo escapé para contártelo. El corazón de Job se aceleró, pero antes de que pudiera responder, Eliab entró tambaleándose y con voz ronca. «Cayó fuego del cielo. Señor, las ovejas y los pastores se han ido, han sido consumidos. Solo yo quedo con vida». Las rodillas de Job cedieron. Su mente vaciló, pero lo peor estaba aún por venir. Luego llegó Zabad y se desplomó a los pies de Job. «Los caldeos, Señor», susurró, «robaron los camellos y mataron a los guardias. Solo yo escapé». Job contuvo la respiración y sus manos temblaban mientras se aferraba al borde del altar. El patio parecía girar y el mundo se desmoronaba a su alrededor. Entonces apareció Miriam, con el rostro pálido y los ojos hundidos. «Señor Job», sollozó, «tus hijos estaban festejando en casa de tu hijo mayor. Un fuerte viento la azotó y cayó. Todos están muertos. Solo yo he escapado para contártelo». Las palabras traspasaron a Job como una daga. Sus hijos, su alegría, su legado, desaparecieron en un instante. El patio quedó en silencio y los sirvientes quedaron paralizados por el horror. La esposa de Job, Lea, salió de la casa con el rostro pálido al oír las palabras de Miriam. Un gemido escapó de su garganta y cayó al suelo, agarrándose la túnica. Job permaneció inmóvil, el peso de sus pérdidas presionando su alma. Entonces, con un grito de angustia, rasgó sus ropas. La tela se rasgó como su corazón. Tomó una navaja y se afeitó la cabeza. Los rizos cayeron como ofrendas a la tierra. Los sirvientes observaron sin aliento cómo Job caía de rodillas y se postraba ante el altar. «Desnudo salí del vientre de mi madre», susurró con la voz quebrada, «y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor».
Las palabras no eran un grito de triunfo, sino un acto silencioso de rendición, un hilo de fe sostenido al borde de la desesperación. Lía, con el rostro mojado por las lágrimas, se arrastró hasta su lado, agarrando su brazo con las manos. «¿Cómo puedes bendecirlo?», murmuró con la voz ronca. «Nuestros hijos, Job, nuestros hijos». Pero Job, con los ojos fijos en el altar, no respondió. Su corazón era un horno de dolor, pero no maldijo a su Dios. Aquella noche, mientras las estrellas brillaban fríamente sobre Uz, Job estaba sentado en el patio, con el manto desgarrado de los hombros. Lía lloró a su lado. Su tristeza era un espejo de la de él. Los sirvientes, demasiado conmocionados para hablar, encendieron lámparas que parpadearon en la oscuridad. La gente de Uz, al enterarse de la calamidad, se reunió en las puertas y sus susurros eran un coro de compasión y miedo. Sin embargo, Job permaneció en silencio. Su fe era una llama frágil en la tormenta de la pérdida. Sin que nadie lo viera, el acusador observaba desde las sombras. Su plan estaba apenas medio completado. La prueba más grande estaba aún por llegar. La segunda prueba, el sufrimiento físico en los días posteriores al cataclismo que despojó a Job de su riqueza y de sus hijos. La tierra de Uz parecía contener la respiración. La finca, otrora, vibrante, yacía en silencio, sus campos vacíos, sus establos en silencio. La casa de Job, que una vez fue un faro de alegría, ahora era una tumba de dolor. Él y su esposa Lía se movían a través de las horas como sombras, con los ojos hundidos y las voces apagadas. La gente de Uz mantuvo su distancia, susurrando maldiciones e ira divina, temerosos de acercarse al hombre que había caído en desgracia. Sin embargo, Job se aferró a su fe, una brasa parpadeante en las cenizas de su mundo, sin saber que el acusador aún no había terminado con él. Allá arriba, en los atrios celestiales, los hijos de Dios se han reunido nuevamente ante el trono del Todopoderoso. El aire vibraba con el poder divino, la luz del Creador no proyectaba sombra. Satanás se ha infiltrado en la asamblea, su presencia es una mancha en el esplendor. La voz del Señor, firme como las montañas, se dirigió a él. ¿De dónde es?, preguntó con la mirada clavada en la fachada del acusador. «De vagar por la tierra», respondió Satanás desafiante, «y de andar por ella». La mirada del Señor no vaciló. «¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, intachable y recto, que me teme y se aparta del mal. Se mantiene firme en su integridad, aunque me incitaste contra él para destruirlo sin causa». Los labios de Satanás se curvaron en una sonrisa irónica. «Piel por piel», él siseó. «El hombre dará todo lo que tiene por su vida. Tú perdonaste su cuerpo, pero ahora extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si te maldice en tu propia cara». El desafío fue una espada afilada y cruel, dirigida al corazón de la devoción de Job. El Señor, en su insondable sabiduría, permitió que la prueba se profundizara, pero estableció un límite final. «Mira, Él está en tu poder», declaró, «pero perdona su vida». Satanás descendió como una plaga. Su malicia fue un viento oscuro que barrió a Uz. Job estaba sentado en el patio, con el manto desgarrado de los hombros, cuando un dolor abrasador estalló en todo su cuerpo. Desde las plantas de sus pies hasta lo alto de su cabeza, le estallaron llagas malignas, rojas y supurantes, cada una de ellas un latido de agonía. Su piel, una vez suave y fuerte, se convirtió en un mapa de tormento, supurante y agrietada. Jadeó y se desplomó en el suelo, con las manos agarrando la tierra mientras oleadas de dolor lo consumían. Lía, al oír su grito, corrió a su lado. Su rostro palideció al verlo. «¡Trabajo!». Ella lloró, con las manos agitadas, temerosa de tocarlo. La aflicción era implacable.
Job se arrastró hasta un montón de cenizas afuera de la casa. El polvo fresco fue un bálsamo fugaz contra su carne ardiente. Encontró un fragmento de cerámica rota y se raspó las heridas, buscando un alivio que nunca llegó. Su cuerpo, una vez un pilar de fortaleza, ahora era una prisión de sufrimiento. La gente de Uz, que observaba desde lejos, se giró y sus susurros ahora estaban teñidos de horror. «Fue derribado por Dios», murmuraban. Abandonado, Lía se arrodilló junto a él y sus lágrimas cayeron sobre las cenizas. Su corazón, ya destrozado por la pérdida de sus hijos, no pudo soportarlo más. «Job», susurró con voz temblorosa, «¿aún te aferras a tu integridad? ¿Qué te ha traído? Maldice a Dios y muere». Las palabras no nacieron del odio, sino de la desesperación, de la angustia de una madre por sus hijos y del tormento de una esposa por el dolor de su marido. Job la miró con los ojos nublados por el dolor, pero decididos. «Hablas como un tonto», dijo en voz baja y ronca. «¿Aceptaremos de Dios el bien y no la adversidad?» Aunque su cuerpo gritaba y le dolía el corazón, no pecó con sus labios. Él no maldeciría a su Creador. Cayó la noche y Job quedó entre las cenizas, y sus gemidos se mezclaban con el viento. Lía estaba sentada cerca. Su silencio era una presencia pesada. Las estrellas en el cielo parecían distantes y su luz no ofrecía consuelo. Sin embargo, la fe de Job, aunque sacudida, permaneció firme. Un desafío silencioso contra los planes del acusador. El juicio lo había despojado de todo excepto de su alma, e incluso eso estaba ahora bajo asedio. Los debates, la sabiduría humana defectuosa, después de 7 días de luto silencioso, el aire alrededor del montón de cenizas de Job se cargó de palabras no dichas. El sol estaba bajo, proyectando largas sombras sobre el patio estéril donde Job estaba sentado, su cuerpo un mapa de heridas, su espíritu quebrantado pero firme. Elifaz, Bildad y Zofar, con sus ropas manchadas de ceniza, intercambiaron miradas, y su resolución de permanecer en silencio se desmoronó. El sufrimiento de Job exigía respuestas, y sus corazones, aunque bien intencionados, ardían con la necesidad de dar sentido a lo incomprensible. Fue Job quien primero rompió el silencio. Su voz era un gemido ronco y tembloroso que atravesó el silencio. «Maldito sea el día de mi nacimiento», gritó con la mirada fija en el horizonte. «¿Por qué no perecí en el vientre materno? ¿Por qué me fue dada la luz solo para morar en esta oscuridad? Mis hijos se han ido, mi cuerpo es una ruina y mi alma no encuentra descanso. Anhelo la tumba, donde reyes y prisioneros descansan, donde los cansados encuentran paz. ¿Por qué Dios da vida a quienes se retuercen en la miseria?» Sus palabras no eran una rebelión contra Dios, sino un grito de desesperación, una súplica de comprensión de un hombre que lo había perdido todo excepto su fe. Elifaz, el mayor, se levantó lentamente. Su rostro envejecido estaba marcado por la preocupación. Como místico temanita, había tenido visiones nocturnas y creía que entendía los caminos de lo divino. «Job», comenzó con voz suave pero firme, «has fortalecido a muchos con tu consejo, pero ahora ha llegado la angustia y estás vacilando. ¿Puede un mortal ser puro ante Dios? He visto que quienes siembran iniquidad cosechan calamidad. Seguramente algún pecado oculto te ha traído esto. Busca a Dios, confiesa tu culpa, y Él te restaurará. Sus maravillas son insondables, su misericordia infinita». Las palabras de Elifaz, que pretendían consolar, cayeron como piedras, y cada una de ellas atravesó el corazón herido de Job. Los ojos de Job brillaron de dolor. «¿A eso le llamas consuelo?», respondió con voz ronca. «Tus palabras son viento, vanas y crueles. Muéstrame mi pecado, Elifaz».
He andado en justicia, pero Dios me ha puesto en la mira. La risa de mis hijos me atormenta, sus rostros me queman el alma. Lloro, pero Él calla. Oh, si Él me aplastara y pusiera fin a este tormento, sería mi único consuelo. Las manos de Job temblaban mientras agarraba el trozo de cerámica, raspando una herida, y su dolor se derramaba como sangre. Bildad, el suita, se movió y frunció el ceño. Guardián de la tradición, se apoyó en la sabiduría de los antiguos, convencido de que la justicia de Dios era inmutable. ¿Hasta cuándo seguirás hablando esas tonterías, Job?, dijo, en un tono duro. ¿Acaso el Todopoderoso pervierte lo que es recto? Si tus hijos han pecado, Él los ha entregado a su transgresión. Pero si eres puro, búscalo ahora, y Él hará prosperar tu morada. Nuestros padres nos dijeron: Dios no rechaza al inocente ni sostiene al malvado. Confía en sus palabras porque son verdaderas. La voz de Bildad llevaba el peso de generaciones, pero para Job era una doctrina fría, carente de compasión. Job inclinó la cabeza, respirando con dificultad. «Conozco la sabiduría de los antiguos», dijo. «Pero ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios? Si tuviera que contender con Él, no podría responder ni una sola pregunta entre mil. Él mueve montañas, sacude la tierra, camina sobre las olas. Aunque soy inocente, mi propia boca me condenaría. Él destruye tanto a los justos como a los malvados. ¿Por qué entonces debería esforzarme por ser justo? Hablas de justicia, Bildad, pero estoy destrozado y mi esperanza es una chispa en la tormenta». Sus palabras eran una lucha desesperada con la fe, aferrándose a Dios incluso mientras lo cuestionaba. Sofar, el naamatita, no pudo contenerse más. Sus ojos brillaban con celo y su voz era aguda como una espada. «Deben quedar sin respuesta tus palabras vacías, Job. Afirmas pureza, pero tu sufrimiento te delata. Ojalá Dios te hablara y te mostrara los secretos de su sabiduría. Mereces algo peor, pero Él te perdona. Abandona tu pecado, arrepiéntete, y la paz volverá. Tus palabras se burlan del Todopoderoso, y tu orgullo te ciega». La acusación de Sofar fue un fuego que pretendía quemar lo que él consideraba un desafío por parte de Job, pero solo quemó el alma de su amigo. Elihu dio un paso adelante, su joven cuerpo tenso por la convicción. Su voz, aunque no estaba aún madura por la edad, llevaba el peso de alguien que sentía el llamado del espíritu. «Soy joven», comenzó, dirigiéndose al grupo, «y ustedes son viejos, así que me contuve, temeroso de hablar. Pensé que la edad traiga sabiduría, pero ahora veo que la sabiduría no está limitada por los años. Es el aliento del Todopoderoso el que da entendimiento. Escúchenme, porque debo hablar». Sus palabras fueron una chispa en el silencio, atrayendo todas las miradas hacia él. Volviéndose hacia Job, el tono de Eliú se suavizó, pero su pasión permaneció. «Job, te justificas por encima de Dios, alegando inocencia mientras cuestionas sus caminos. Pero Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué contiendes con Él? No nos debe ninguna explicación, pero habla de maneras que a menudo pasamos por alto, a través de sueños que advierten en la noche, a través del sufrimiento que humilla a los orgullosos. Tu dolor, Job, no es en vano. Dios disciplina para salvar, para apartar el alma del abismo. Lejos de Él hacer el mal. Él paga a cada persona conforme a sus obras. Las manos de Elihu hicieron un gesto hacia el cielo, como si llamara a las estrellas para que fueran testigos. Luego se dirigió a sus amigos con la voz más áspera. «No has respondido correctamente a Job, ofreciendo palabras vacías en lugar de la verdad. Acusas sin pruebas, consuelas sin compasión. La justicia de Dios no es tan simple como afirmas.
Sus caminos son vastos, sus propósitos están más allá de nuestro alcance. Mientras Elihu hablaba, una brisa removió las cenizas, trayendo un leve estruendo en la distancia. El cielo se oscureció, no por la noche, sino por una tormenta que se avecinaba. Sus nubes se arremolinaban como un heraldo divino. «Contemplad las maravillas de Dios». Elihu exclamó con los ojos brillantes. «¿Sabes cómo él domina los relámpagos o equilibra los cielos? Su voz resuena, su poder es insondable. Los hombres tiemblan ante él, pues su majestad es gloriosa». La tormenta se acercaba. Sus vientos silbaban a través de Uz, tirando de las prendas y esparciendo polvo. Las palabras de Elihu parecieron fundirse con la tormenta. Su voz era el preludio de una presencia mayor. Job y sus amigos miraron al cielo con el corazón lleno de un asombro silencioso. Elihu dio un paso atrás, habiendo cumplido su papel, tras haber preparado el camino para aquel cuya voz pronto resonaría. El patio tembló, no de miedo, sino de anticipación, porque el Todopoderoso estaba a punto de hablar. La respuesta de Dios, el torbellino, la tormenta que Elihu había anunciado, no era una tormenta común. Descendió sobre Uz con una furia que sacudió la tierra, un torbellino cargado de la majestad del Creador. Había nubes oscuras que se arremolinaban, entrelazadas con relámpagos que crujían como un látigo en el cielo. El viento rugió, un coro de poder divino, arrancando arbustos y sacudiendo las piedras de la ruinosa propiedad de Job. Job, sentado sobre las cenizas, sintió que la tierra temblaba bajo él y sus heridas fueron olvidadas ante la poderosa fuerza. Elifaz, Bildad, Sofar y Eliú cayeron de rodillas, con el rostro pálido y el corazón palpitando con fuerza. Lía, observando desde el borde del patio, agarraba su chal, con los ojos abiertos por el miedo y el asombro. Desde el corazón del remolino tronó una voz, vasta e inquebrantable, pero cargada de una ternura que penetraba el alma. «¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento?», preguntó dirigiéndose directamente a Job. «Cíñete como varón tus lomos, porque yo te preguntaré, y tú me responderás». La voz no era cruel, sino imperativa, un llamado a la humildad ante el infinito. Job contuvo la respiración y su cuerpo temblaba al darse cuenta de que el Todopoderoso mismo había venido a hablar. El Señor guió a Job en un viaje a través de las maravillas de la creación y sus preguntas. Un tapiz de arte divino. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Dime, si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas o extendió el cordel sobre ella? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de alegría, ¿estaba tú allí? La vorágine palpitaba con imágenes, montañas elevándose, mares en erupción, estrellas encendiéndose en el vacío. La mente de Job se tambaleó y su corazón se humilló ante la inmensidad de la obra de Dios. Cerraste el mar con puertas diciendo, «Hasta aquí llegarás y no pasarás más lejos». La voz continuó, «Ordenaste al alba que rompiera o entraste en los depósitos de nieve y granizo. Puedes atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión». Los relámpagos destellaron, iluminando el patio, mientras las palabras del Señor pintaban el cosmos, constelaciones girando, tormentas rugiendo, estaciones cambiando. Los amigos de Job se cubrieron los rostros abrumados, mientras Job escuchaba, y su alma absorbía la revelación. ¿Das fuerza al caballo o vistes su cuello con una crin ondulante? ¿Se remonta el halcón con tu sabiduría o construye el águila su nido en las alturas? El torbellino parecía traer visiones de corceles al galope, con sus cascos tronando y pájaros surcando el cielo, cada uno de ellos un testimonio del diseño divino. Aquí está Behemoth, al que hice como te hice a ti. Su fuerza está en sus lomos, sus huesos son como barras de hierro.
¿Puedes atravesarle la nariz con una trampa? La imagen de una criatura poderosa, indomable y majestuosa, llenó la mente de Job. Su poder era una sombra de Dios mismo. Y piensa en Leviatán, que se ríe de la lanza. Puedes sacarlo con un anzuelo o atraparle la lengua con una cuerda. Nadie es tan fiero como para perturbarlo. ¿Quién podrá entonces plantar cara ante mí? El remolino rugió más fuerte, evocando un monstruo marino que se agitaba en las profundidades, sus escamas brillando como una armadura. El corazón de Job latía con fuerza, no de miedo, sino de asombro. Ahora vio la locura de sus preguntas, la pequeñez de su perspectiva frente a la grandeza del Creador. La voz se suavizó, pero su peso permaneció. ¿Acaso el crítico contenderá con el Todopoderoso? Que responda quien discute con Dios. Job, con el rostro apretado contra las cenizas, susurró: «Soy insignificante. ¿Qué puedo decir? Me tapo la boca con la mano. He hablado una vez, pero no lo volveré a hacer». Su arrepentimiento no fue por pecado, sino por ignorancia, por atreverse a juzgar los caminos de Dios desde una perspectiva mortal. El torbellino se calmó un poco, la furia de la tormenta se calmó, como reconociendo la humildad de Job. El Señor no había explicado el sufrimiento de Job, sino que se había revelado, y eso era suficiente. La prueba de Job, un testamento de fe. Continuación, restauración y legado. El torbellino se disipó, dejando a Uz inmerso en una quietud que parecía sagrada. Job, humillado por la voz del Todopoderoso, yacía en las cenizas, con el corazón transformado. El Señor se volvió hacia Elifaz con tono firme pero misericordioso. «Mi ira arde contra ti y tus amigos, porque no has dicho la verdad sobre mí, como mi siervo Job. Toma 7 toros y carneros, ofrécelos como sacrificio, y que Job ore por ti, pues aceptaré tu intercesión». Elifaz, Bildad y Zofar, castigados, obedecieron, preparando las ofrendas con manos temblorosas. Job, a pesar de su dolor, se puso de pie y oró por sus amigos, con voz firme y amable, perdonando sus palabras equivocadas.